Bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar hablando en esta ocasión acerca de las metodologías del proceso de desarrollo de software. Estas básicamente están clasificadas en dos partes. El día de ahora vamos a empezar a hablar de las primeras que vamos a mencionar, y bueno, la otra semana ustedes tienen ya una presentación donde van a hablar acerca del segundo tipo que vamos a clasificar dentro de esta metodología. Hemos hablado previamente acerca del ciclo de vida de desarrollo de sistemas. Se acuerdan de que el ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones tiene como ciertas etapas o tiene ciertas fases en las cuales se debe respetar para desarrollar el proceso de una aplicación, y son como, digamos, un estándar a través del cual nosotros desarrollamos aplicaciones de diferentes tipos. A partir del ciclo de vida de desarrollo de sistemas podemos encontrar diferentes metodologías que tratan de adaptar cada una de las fases que componen el ciclo de vida de desarrollo de la misma. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de ahora. Vamos a hablar acerca de la definición de esa fase. Primero, antes de hablar de la metodología de desarrollo de software, tenemos que hablar un poco acerca de la deuda técnica, o qué es en ese caso la deuda técnica. Vean, la parte de la ingeniería de software es importante debido principalmente a la deuda técnica. O sea, la ingeniería de software es básicamente el proceso ordenado que nosotros seguimos para el proceso de desarrollo de aplicaciones. Pero digamos que la importancia de ordenarnos en el proceso de creación de aplicaciones es principalmente para evitar, en la medida de lo posible, esa deuda técnica. Pero ¿qué es en sí, en ese caso, la deuda técnica? La deuda técnica es el costo asociado al retrabajo adicional que vamos a realizar causado por la elección de una solución más rápida a un problema en lugar de la más efectiva. O sea, cuando estamos creando una aplicación y pensamos en cuál metodología o cuál proceso nos va a servir más rápido, va a ser nos va a dar un producto más rápido, y no consideramos la solución más eficiente, aunque sea un poco más extenso, entonces en ese caso dejamos lo que se le conoce como una deuda técnica, porque en el proceso de crear la aplicación lo más rápido posible podemos encontrarnos con problemas en que cometimos errores en el proceso de desarrollo, que al momento que estábamos trabajando con la aplicación probablemente hicimos en el proceso de crearla de manera rápida, probablemente no tomamos muy bien los requisitos, probablemente no planteamos de manera adecuada los requerimientos, no hicimos correctamente la planificación, y eso nos generó un software de defectuoso. Entonces, ese trabajo adicional que nos va a tocar que hacer después para reparar toda esa cantidad de errores es lo que normalmente se le conoce como deuda técnica. Entonces, ese retrabajo, ese proceso de corregir lo que normalmente nosotros tendríamos que haber entregado como un producto realmente funcional. La deuda técnica es una expresión acuñada originalmente por un desarrollador de software llamado Ward Cunningham en 1992, y aunque el término ha evolucionado desde entonces, más o menos por esa época se especificó ese término, se empezó a hablar acerca de ese proceso de la deuda técnica. Acuérdense que el proceso de desarrollo de software ha venido evolucionando durante los años. Entonces, se han visto en las películas, o en las historias, o en la información que leemos acerca del desarrollo de aplicaciones, que en los años 50 pues, había un grupo de personas especializados para crear aplicaciones, y no era necesariamente un tema en el cual tenían acceso a todo, sino que había que ir a la universidad. El proceso de creación de software era sumamente complicado porque los lenguajes de programación no eran como los que nosotros actualmente conocemos. Y en ese sentido, las personas pues lo único que hacían era tomar la idea de los requerimientos que se iban a generar y empezar a programar. No existía una forma ordenada en la cual nosotros pudiésemos generar código. Y el problema, más que todo, se da porque el software, recuérdense que puede cumplir con ciertos requerimientos que pueden ser delicados. Yo les había mencionado hace unos días el caso de cuando se generó un software para el escaneo, para la toma de rayos
el software era capaz de calcular más o menos la cantidad de radiación que podía emitir a los clientes, pero en términos de algunos fallos que se dieron en el proceso de desarrollo, se cometieron errores e hizo que algunas personas tuvieran hasta quemadura, o sea, hubiera un proceso equivocado. ¿Y eso qué es lo que generó? Pues probablemente lo generó un software en el cual no fue planificado previamente. Entonces ya el que tengamos demandas por un software que fue mal elaborado, ya no es lo mismo el que estemos trabajando con una aplicación que probablemente no haga grandes cosas. En el caso de la universidad, por ejemplo, un software que se encargue de publicar datos de ustedes, información de ustedes, es crucial porque en alguna medida debería de aparecer información que sea realmente correcta. Si digamos en el proceso hubo un cálculo erróneo de notas, ustedes lógicamente van a ir a reclamarlo. Entonces les puede afectar en el desarrollo de su carrera. Si ustedes probablemente no se dan cuenta, eso les puede afectar hasta el final del con el cual ustedes están estudiando. Entonces todo eso tiene que ver principalmente con el proceso de desarrollo. Entonces en aquel entonces no existían todas esas metodologías, no existía un proceso ordenado que me permitiera desarrollar esas aplicaciones. Y eso causaba en alguna medida que tuviéramos que hacer lo que se le conocía como un retrabajo, o sea, un proceso de volver de nuevo a corregir los errores que previamente habíamos dejado. Aunque en este caso, en la evaluación de software se suele creer que trabajar con código es más barato que con materiales físicos como los utilizados en la elaboración de un puente, esto no es precisamente cierto. Cuando hablamos de software en general, porque pues imagínense este puente que se construyó acá, pues lo construyeron y lógicamente sí se le da mantenimiento, pero no lo vamos a reconstruir todo de una sola vez, a no ser que hayamos cometido un error sumamente garrafal. Pero no vamos a botar toda la infraestructura para volver, digamos, a volver a montar todo el proyecto de construcción que previamente habíamos planificado. En el proceso de desarrollo de software sí puede pasar. Puede suceder que si nosotros no planteamos de manera adecuada los requerimientos de la aplicación, nos toca reconstruir toda la aplicación. Si nos toca reconstruir toda la aplicación, pues imagínense el costo que debía o el costo que tendría ese proceso de planificación. O sea, por eso, en alguna medida, los costos de software son más elevados. Adicional, pues las cotizaciones en software muy complejos no son tan baratas. Creo que les había mencionado, no sé si les había mencionado más o menos cuánto fue el costo del desarrollo de la aplicación de la app móvil del Banco Agrícola, por ejemplo. ¿Ya hemos hablado una vez la app del Banco Agrícola? Tiene un par de opciones, o sea, no es una aplicación demasiado robusta, pero debajo de la aplicación existe una serie de lineamientos de seguridad, chequeo de información. Acuérdense que es dinero lo que se está manipulando dentro de esa aplicación. Entonces el costo aproximado fue de $1 millón, más o menos. O sea, todo lo que se hizo para elaborar esa aplicación. Y alguien podría decir que es una aplicación pequeña, relativamente. Hay aplicaciones un poco más complejas, pero hay que garantizar la calidad del software en el sentido de las operaciones que va a realizar. Si ustedes hacen una transferencia de dinero y el dinero sale de su cuenta pero no llega a la cuenta de destino, eso sería un error garrafal y tendríamos que garantizar que eso sucede de manera adecuada. Y eso hacen esas aplicaciones. Robar esos credenciales, si pueden robar esos credenciales de manera fácil, también es parte de lo que esas aplicaciones deben de proteger. Entonces por eso son sumamente caras. Ahora, si cometemos un error garrafal en él, reconstruirla nos va a tocar otra vez otro $1 millón. Entonces sería sumamente complicado. Por eso les menciono que es realmente caro el reconstruir esos procesos. Por eso es importante planificarlo, hacer un proceso de planificación. La deuda técnica se manifiesta de muchas formas. Podría ser que en el proceso tengamos código mal estructurado o sin comentarios. ¿Okay? Las empresas que se dedican al proceso de desarrollo de aplicaciones les obligan a los programadores a documentar su código. En otras palabras, a escribir pequeñas descripciones dentro de los bloques de código que indiquen qué es lo que hace, comentariar en este caso el código. Eso también en el caso código mal estructurado, cuando digamos colocamos todo el código en una función en lugar de crear clases, en lugar de crear, ¿se acuerdan del uso de interfaces? En lugar de crear código más estructurado, tratando de hacerlo en un solo archivo o en un solo bloque de código.
Eso es código mal estructurado. Eso hace que sea más difícil de entender, modificar para otros desarrolladores. ¿Verdad? Eso es parte de una de las deudas técnicas que podamos encontrar. Si no está documentado el código y llega otro programador e intenta modificar ese código, pues no lo va a entender. Entonces, eso es parte de la deuda técnica. Falta de pruebas automatizadas. Hemos estado hablando durante todos estos días acerca de siempre hacer pruebas. Siempre que hagamos un proceso de desarrollo de aplicaciones, testear el código, que se conoce como hacer pruebas de testeo. Hay pruebas automatizadas. O sea, pruebas automatizadas significa de que al momento que estamos codificando, podemos correr ciertas aplicaciones que hagan pruebas automáticas sobre nuestras funciones. Si yo creo una función que devuelve un valor entero, esa función empieza, hay una función que empieza a enviar esos parámetros para poder determinar si realmente devuelve el valor entero. Entonces, eso normalmente se le conoce como pruebas automatizadas. Entonces, si no tenemos pruebas automatizadas, esto puede llevar a errores que se descubren tarde en el ciclo de desarrollo del sistema. O sea, si no hago las pruebas y lanzamos el producto y el producto ya está en un proceso en una etapa de utilización del cliente, pues ahí vamos a tener más problemas o serios problemas en el proceso de desarrollo. Decisiones de diseño apresuradas. Esa es una decisión que uno debe de tomarse muy en serio, qué es lo que va a utilizar, qué tipo de herramientas va a utilizar para realizar el proceso de desarrollo de software. En ese caso, la arquitectura del sistema no escala bien o no se adapta a nuevas funcionalidades. En ese caso, imagínense de que dentro de la arquitectura nosotros decimos, esto lo vamos a instalar en un servidor cualquiera que tenga 32 GB de RAM, tenga 2 TB de espacio de disco y tenga un microprocesador de última generación, por ejemplo, un servidor en ese momento de gama muy alta. Pero no consideramos el proceso de escalamiento, no consideramos que de aquí a cierto periodo de tiempo la aplicación empieza a crecer y tenemos mayor demanda dentro de nuestras aplicaciones. Entonces, la aplicación, como está en un solo servidor, no escala. O sea, no aumenta sus recursos de manera automática. Y suele suceder que la aplicación deja de funcionar. Creo que les he mencionado más o menos cuántos servidores utiliza Pedidos Ya cuando tiene su pico de utilización. ¿Les he mencionado alguna vez? Cuando Pedidos Ya tiene la mayor cantidad de tráfico, normalmente, según algunas estadísticas que ya han publicado, la cantidad de servidores que están funcionando de manera simultánea es alrededor de 3.000 servidores. No es 1, 2, 3, sino que son alrededor de 3.000 servidores que se escalan automáticamente. Conforme aumenta la demanda, se van agregando nuevos servidores al clúster que ellos tienen, y cuando la demanda empieza a bajar, esos servidores empiezan a desaparecer. O sea, se van creando de manera automática. Eso se le conoce como escalado automático. Si nosotros no decidimos la estructura adecuada, pues probablemente tengamos ese problema. Tenemos que pensar en el lenguaje de programación adecuado, cuál es el que va a cubrir en ese caso las necesidades de lo que estamos creando. Tenemos que pensar en cuál es la base de datos más adecuada a la parte de la aplicación que vamos a generar. Pensar en la cantidad de datos que podríamos generar y si esa base de datos tiene todas las características necesarias para poderlo manipular. Crear una aplicación y probarlo, yo les he dicho, probarlo con 10 registros no tiene sentido. Si ustedes lo prueban con 10 registros, con 100 o con 1000 registros, cualquier aplicación va a funcionar súper rápido. El problema es cuando esos 1000 registros se convierten en 1 millón de registros, 2 millones de registros o millones y millones de registros. Entonces la aplicación puede empezar a decrecer, puede volverse más lenta. Y en el caso de las aplicaciones web, yo siempre les he mencionado, si una aplicación es lenta, si una página web es lenta, ustedes la abandonan. Eso es principalmente lo que sucede. Yo les he mencionado, por ejemplo, en el caso de Google, cuántos segundos se tarda en devolver un resultado. Ya han visto que siempre le dice tantos segundos se tardó en realizar la consulta. Milésima de segundo. Ahora imagínense la base de datos que tiene Google en la búsqueda que almacena. Es una base de datos de terabytes de almacenamiento. O sea, son una gran cantidad de datos en donde tiene que ir a realizar esa búsqueda. Sin embargo, lo devuelve súper rápido. ¿Gracias a qué? A procesos de escalado, a procesos de bases de datos no SQL, por ejemplo, que pueden
hacer búsquedas muchísimo más rápidas, entre otras cosas. Entonces, eso es parte de lo que nosotros debemos de tomar en cuenta. O sea que sí, al final debemos de sentarnos a pensar qué tipo de infraestructura es la más adecuada para la aplicación que nosotros vayamos a generar. Aquí hay un cuadrante de las posibles, digamos, de las 4 formas en las cuales nosotros podemos dejar una deuda técnica. Está, por ejemplo, la imprudente deliberada, por ahí aparece en el cuadrante de no tenemos tiempo. En la prudente inadvertida, no sabemos cómo. En la en la prudente deliberada, nos encargamos de eso después. Y está en la prudente inadvertida, no debimos haber hecho eso. O sea, esos son los diferentes cuadrantes en los cuales nos podemos encontrar. Si hacemos las combinaciones, si tenemos la primera, que es la prudente deliberada, que es la que tenemos en esta parte de acá, donde dice nos encargamos de eso después, ¿qué es lo que sucede? La decisión de hacer una entrega rápida y lidiar con las consecuencias más tarde provoca una deuda prudente y deliberada. O sea, eso de que decimos, voy a crearme la aplicación lo más rápido que pueda y si tiene errores las corrijo después. Ese es un gran error, porque esos errores se pueden convertir en errores críticos, en errores muchísimo más grandes, que va a ser difícil corregirlos más adelante. Principalmente en código. Algunas veces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de la base de datos. ¿Qué pasa si estamos trabajando con una tabla y no normalizamos esa tabla? ¿Cuáles serían las consecuencias de no normalizar esa tabla? Imagínense que tenemos una tabla cualquiera, empezamos a crear un montón de campos que vaya a almacenar, pero no la normalizamos. ¿Cuál sería la consecuencia de no normalizar esos datos? ¿Se acuerdan del proceso de normalización? De bases de datos, la forma normal 1, la forma normal 2, etcétera, etcétera. ¿Sí lo vieron? ¿No se acuerdan? ¿Perdón? La idea, cuando ustedes normalizan una base de datos, la idea principal es evitar siempre la duplicidad de información. ¿Okay? Y ustedes, por ejemplo, si van a guardar, les voy a poner el ejemplo de una factura. Si ustedes van a guardar datos de una factura, normalmente la factura tiene sus encabezados, el nombre del cliente, aparece la dirección del cliente, la ciudad, el número de registro fiscal, aparece la fecha de la factura, etc. Si yo coloco toda esa información en una sola tabla que se llame facturas, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuántas veces llega el cliente a comprar? Puede llegar una o muchas veces. ¿Okay? Entonces yo voy a tener el cliente en una sola tabla de facturas, lo voy a tener muchas veces. Y probablemente una vez le puse Juan Pérez, la otra vez le puse Pérez Juan, la otra vez le puse solo Juan, y así en teoría es el mismo cliente, pero yo lo guardé de manera distinta. Y al momento que yo quiero buscar información, por ejemplo, de saber cuántas veces ese cliente me llevó a comprar, no voy a poder hacerlo. Está repetido, está duplicado. Entonces, eso es parte del proceso de normalización, evitar duplicidad de datos. Entonces, esa parte de, bueno, lo voy a colocar ahorita y lo arreglo después, es que después tengo que sacar la información de esa tabla, convertirla en una tabla, y lógicamente tengo que ir a cambiar el código con el cual quiero mis facturas. Porque ahora mis facturas, el código de mi factura ya no va a apuntar a una tabla, sino que va a apuntar a varias. Ya va a ser un proceso más complicado. Por eso es importante que indicarlo de esa manera. Este tipo de deuda por lo general se utiliza cuando lo que está en juego es relativamente poco y las ventajas de una entrega rápida superan el riesgo, en teoría, pero hay que considerarlo muy bien. La otra es imprudente deliberada, que es cuando no tenemos tiempo. Es imprudente deliberada, saber producir el mejor código, pero priorizar la rapidez en la entrega es la causa de la deuda imprudente y deliberada. O sea, nosotros sabemos, ¿okay? Ahí es, no tenemos tiempo, nosotros sabemos cómo crear buen código, sabemos cuáles son las mejores prácticas de programación, pero ¿qué sucede? Pues como necesitamos entregar rápido, porque necesitamos cobrar, porque pues necesitamos efectivo dentro de la empresa, pues tenemos que acelerar el proceso. Entonces decidimos hacerlo rápido. Entonces, aunque nosotros sabemos cómo hacerlo de la manera correcta, obviamos ese proceso y priorizamos mejor la rapidez en la entrega. Por lo tanto, la rapidez en la creación de una aplicación no siempre es la mejor opción.
O sea, entregar algo sumamente rápido sin haberlo testeado, depurado correctamente no es la manera más adecuada. Hay ciertos casos o ciertas, digamos, ciertas excepciones, porque si voy a crear una página web, ¿se acuerdan de HTML? Pues ahí no hay, o sea, es más diseño. Si yo tengo buenas prácticas en la parte del diseño, maquetamos un sitio y creamos un sitio web donde tenga una acerca de o historia y cosas así, diferentes secciones, probablemente sea aceptable entregarlo porque no está claro el contenido. Pero si es un sitio web o es en este caso una aplicación un poco más compleja, sí lo debo de considerar. La otra es que sea prudente e inadvertida. La deuda prudente e inadvertida, que sería en ese caso, no debíamos haber hecho eso, o sea, así lo manifestamos. Esa ocurre cuando se desea producir el mejor código, pero encuentras una mejor solución después de la implementación. O sea, tratamos de crear el mejor código, pero resulta que después de haber implementado el proceso de creación se nos ocurre una mejor idea. Y eso a veces sucede porque pues, no analizamos lo suficiente previamente antes de empezar a crear el código. A nosotros nos ha pasado muchas veces. Yo siempre les digo, les he mencionado que cuando, por ejemplo, yo estoy programando, suele suceder que hay un momento dado en donde existe algún error y no lo logro identificar. O sea, he pasado 2 o 3 horas sentado y no he logrado identificar dónde se encuentra el error. Y resulta que pues, llegó la hora del mediodía y tengo que salir porque voy al colegio a traer a mi niña, por ejemplo, y lo que voy manejando, pues se ocurre la idea. Entonces suele suceder eso. O uno soña, por ejemplo, al momento de ir a dormir dice, es cierto, eso tendría que haberlo hecho. Se le ocurre posteriormente después de haber programado el código. Entonces, eso suele suceder. Las mejores ideas pueden suceder, o mejores soluciones pueden suceder después. Por eso es mejor no apresurar el proceso de desarrollo y pensarlo muy bien antes de crear la aplicación. Y el último es imprudente e inadvertido. No sabemos cómo. Ahí es importante considerarlo porque la deuda imprudente e inadvertida ocurre cuando el equipo intenta producir el mejor código sin el conocimiento necesario para hacerlo. Le decimos, le voy a crear una aplicación en Python y no sabemos Python. Le voy a crear una aplicación en Java y no sabemos Java. ¿Okay? O le voy a crear una aplicación, hablemos de otro lenguaje, hablemos de Go, por ejemplo. Voy a crear una aplicación en Go y no tengo ni la más mínima idea de cómo funciona Go. Entonces, eso es un proceso en el cual el equipo intenta producir algún tipo de software, pero no tiene el conocimiento para hacerlo. Por lo general, el equipo no es consciente de los errores que está cometiendo. Como estamos trabajando con herramientas que desconocemos, probablemente cometemos errores que no tenemos idea de cómo funcionan. ¿A qué grado consideran ustedes que pueden manejar SQL? ¿Han visto SQL cuántas veces? Como 3 o 4, ¿cierto? 3. ¿Cuántas bases de datos vieron? SQL, vieron Oracle, SQL Server. ¿Son esos 3? ¿Postgres? ¿No lo vieron? No. ¿Cómo? ¿Cuál fue? ¿No se recuerdan cuál fue? Pero ahora, ¿qué nivel consideran que tienen de manejo de SQL? ¿Cuánto? En esa área. ¿Qué les hace falta? Probablemente experiencia, pero si les diera, por ejemplo, ahorita una consulta que tuviera unas 3 o 4 tablas, podrían hacer sin ningún problema. Si les diera llegar a una entidad de relación y les dijera estas 4 tablas hay que mezclar y esos son los datos que necesito, y en ese diagrama se dice exactamente cuáles son las relaciones. Tal vez sí, pero volviendo a leer porque algunas cosas como que siempre se olvida. Lo importante es la práctica. Ese es el detalle, que lo que se les hace falta es practicarlo. Si eso fuera su día a día, si todos los días abrieran MySQL o abrieran Postgres o SQL Server o trabajaran en Oracle, pues ya hay muchas cosas que lo harían con ojos cerrados.
Entonces, eso es importante, el nivel de conocimiento que vayamos a tener. Por eso es importante ganar experiencia. Y la mejor manera de ganar experiencia es crear código o trabajar con código. Este proceso de la deuda técnica, hay un señor, bueno, es una empresa, perdón, descubrieron que el desarrollador promedio pasa el 42% de su tiempo lidiando con deudas técnicas y problemas de mantenimiento. ¿Cuánto es el 42%? Es casi la mitad del tiempo. ¿Cuántas horas de trabajo hay, según la ley? ¿Diarias? ¿Semanales? ¿Diarias? En teoría. 8 horas. Y el 42% serían casi las 4 horas. O sea que de su tiempo normal, él pasa más o menos 4 horas solamente lidiando con problemas de mantenimiento del software. O sea, si estamos trabajando en grupos, corrigiendo el error de lo que cometió el otro desarrollador, tratando de entender lo que el otro desarrollador quiso hacer en el proceso de código. Dice de las cuales más o menos 3.8 horas se dedican solo a depurar código incorrecto, o sea, corregir errores, código de mala calidad que es difícil de mantener. Y el costo, fíjense, el costo de oportunidad del código incorrecto asciende en este estudio a 85,000 millones de dólares anuales. O sea, si sumamos de todas las empresas, de todo el estudio que se hizo, básicamente asciende a esa cantidad. Recursos que de alguna manera, si la deuda técnica fuera menos, se podría utilizar para crear software de mayor calidad. ¿Okay? Así que eso es en general, pero ya dentro de la empresa eso se convierte en un problema grande. A nosotros nos sucede a veces, digamos, el cliente envía un requerimiento hoy de alguna modificación que debemos hacer sobre la aplicación y se lo damos a una persona X. Viene la persona X y empieza a hacer el requerimiento y a ejecutarlo o adaptarlo de acuerdo a lo que entendió que debería hacer. Y luego se publica ese nuevo requerimiento. Y resulta que días después devuelven el requerimiento porque no hace lo que el cliente quería. Entonces el programador se equivocó. Entonces vienen y le dan ese mismo requerimiento a otro, o le damos ese mismo requerimiento a otro programador que tenga mayor experiencia. Entonces ya con eso pagamos las horas del programador anterior y las horas del programador más avanzado. Probablemente porque en algunas ocasiones no entendemos de manera adecuada lo que el cliente requiere. Entonces eso es parte de lo que normalmente nosotros le llamamos deuda técnica. A base de ese problema de la deuda técnica es que surgieron o aparecieron las famosas metodologías de desarrollo de software. ¿Okay? De ahí surgieron las famosas metodologías de desarrollo de software. ¿Y qué son las metodologías de desarrollo de software? Se pueden entender como métodos sistemáticos y estructurados cuyo propósito es planificar, ejecutar, controlar y completar proyectos de desarrollo de software. ¿Okay? Ese es el concepto principal. Básicamente lo que vamos a hacer es realizar un proceso de planificación, como hemos venido hablando durante todo el proceso de la materia. Es importante planificar el proceso de ejecutar ese plan, o sea, lo que coloquemos en papel y lápiz, las tareas que hayamos asignado, los tiempos que hayamos planificado, los ejecutemos de manera adecuada. No tiene sentido que hagamos un proceso de planificación muy bien y no lo ejecutemos. O sea, ya cuando vamos al proceso de creación de código se nos olvida todo lo que planificamos y programamos como sea. Ya no tiene sentido, entonces tenemos que ejecutarlo. Y de alguna manera controlarlo o monitorear todo ese proceso, verificar que cada una de las tareas se ejecuten tal cual nosotros lo hemos planificado. Esas son normalmente las metodologías de desarrollo de software que surgieron por las famosas deudas técnicas, porque vieron que había software que se estaba produciendo de mala calidad. ¿Se imaginan ahora los lenguajes de programación son más fáciles de entender? Pero imagínense en los años 70 los lenguajes de programación eran más complicados. Era más difícil entender código no documentado. Si ustedes entraban al lenguaje C, iban a encontrar un montón de estructuras de datos manipuladas, por ejemplo, y si no estaban documentadas, pues era sumamente difícil entender qué es lo que hacían. Por eso que surgieron las metodologías de desarrollo de aplicaciones.
Eso fue más o menos, bueno, los primeros años de programación situado entre los años 1950 y 1960. ¿Saben cuál es esa foto? ¿De qué tipo de computadora era? La ENIAC, una de las primeras computadoras que ocupaba pues, un piso de un edificio completito. Esa era una computadora. Y pues no es que hiciera cálculos sumamente complejos. Se hacía cálculos matemáticos, pero los hacía sumamente lento. Pero esa era la idea de la automatización. No existía metodologías de desarrollo como tal que trataran los distintos aspectos de desarrollo de software. En otras palabras, se creaba software de manera empírica, si lo queremos ver de esa manera. O sea, empezábamos a crear aplicaciones sin saber qué es lo que queríamos hacer. En papel y lápiz. Pues sí, en papel y lápiz. Y es cierto, se utilizaba mucho papel y lápiz. Hay una fotografía del código que se utilizó para enviar el primer satélite, creo, a la Luna, o la primera expedición a la Luna, y el código es así. Son un montón de páginas impresas donde se escribía qué es lo que había pasado. Imagínense lo delicado de ese código. Creo que se han dado cuenta, o si se recuerdan, hubieron varios lanzamientos fuera de la Tierra, que uno que explotó, fue muy famoso. ¿Por qué explotó? Problemas probablemente de software, malos cálculos matemáticos que se hicieron y ese proceso pues, explotó. Entonces es delicado, es sumamente delicado ese proceso de la creación de la aplicación. Eso explicaba que debido a que en los primeros años el alcance de la programación era limitado, tanto en complejidad como usuarios a los que se les prestaba el servicio, por tanto no era necesario contar con un mecanismo para lidiar con estas problemáticas. O sea, en los años 50 y 60 las computadoras no eran para todos. ¿Se recuerdan? Esas eran utilizadas principalmente por el gobierno y por grandes corporaciones. Pero yo no iba a poner una computadora de esas en mi casa. Imagínense una ENIAC en mi casa, iba a ocupar más de la computadora que lo que realmente iba a hacer. Entonces no había digamos, una gran cantidad de personas que pudiesen utilizar esas aplicaciones. Ni tampoco existían grandes cantidades de programadores. Los programadores eran limitados. Era una carrera técnica muy compleja. Estudiar ingeniería de desarrollo de software en aquel entonces, pues sí era una materia donde necesitaba tener ciertas cualidades, que era muy compleja. Y se incluían muchas matemáticas, entre otras cosas. No es que hoy cualquiera, porque de hecho ahora tampoco es que cualquiera entre a la carrera. Si se han dado cuenta, hay muchos de los que están en otras carreras es porque odian usar la computadora. ¿Okay? Entonces, y si se dan cuenta, por ejemplo, cuando ustedes están trabajando en su computadora, hay mucha gente que se queda como que, ¿qué es lo que hacemos? Y dicen, yo no haría eso, porque es muy complicado, porque no entiendo. Ahora sí es complejo, pero pues en aquel entonces era muchísimo más complejo. Era bastante complicado. Básicamente la programación era en base a ceros y unos. Entonces uno programaba en tarjetas perforadas y en base a tarjetas perforadas metía las instrucciones en la computadora. Entonces era programar en el lenguaje de máquina. Entonces era más difícil. Había que tener muchos conocimientos. En ese sentido, pues era difícil programar y por ende pues lo hacían, como les mencionaba, de manera empírica. Eso sucedió, no obstante, eso duró poco debido a que rápidamente y con el pasar de los años y debido a la rápida evolución de las computadoras, el cambio del enfoque se le dio a la programación y al alcance de las mismas y se hizo necesario tratar las problemáticas inherentes del desarrollo de software. ¿Cuándo surgió la primera computadora personal? ¿En el 90? No, en el 95 96 ya estábamos un poco avanzados. No era 85. ¿Ah? ¿Del 85? Las primeras computadoras empezaron a evolucionar en los años 70 y la primera computadora personal que lanzó, por ejemplo, la IBM, si no me equivoco, fue en 1981. Fue la primera computadora comercial. En aquel entonces era el boom, voy a tener una computadora personal en mi casa. La gente no sabía por qué iba a usar tal vez en ese momento, pero pues iba a tener una computadora personal. No sé si han visto alguna vez cómo era usar una computadora personal. Todo era en la consola, en línea de comandos. Uno tenía que aprenderse un montón de órdenes para entrar a una aplicación. Quería utilizar una hoja de cálculo. No eran tan bonitas como las hojas de cálculo que tenemos actualmente, sino
¿Alguien ha visto alguna vez WordPerfect? WordPerfect era uno de los editores de texto, de los procesadores de palabras similares a Word, que se popularizó en aquel entonces. Pero uno digitaba, hacía un montón de cosas por combinaciones de teclas. Quería una negrita, una combinación de teclas. Cambiar el tipo de fuente, una combinación de teclas. Y hacer varias cosas. Todo eso era por la evolución que tenía. Pero se empezaron a popularizar. O sea, las computadoras empezaron a evolucionar para ser usadas, por ejemplo, en este caso, dentro de las empresas para automatizar procesos contables, por ejemplo. Por otro lado, fue un mecanismo que surgió directamente de los errores surgidos durante los primeros años, donde se creó mucho software delegado y deuda técnica asociada. ¿Okay? Bueno, no sé si les mencionaron que una computadora puede hacer casi todo. ¿Okay? Está inmersa en casi todos los procesos. O sea, lo vamos a encontrar en aparatos electrónicos muy simples, las refrigeradoras, los equipos de sonido, las lavadoras, los celulares que nosotros utilizamos actualmente y en aquellos años se deben incluir en muchos de los aspectos diarios que nosotros utilizamos en la vida. Entonces, no necesariamente creación de software tenemos que imaginarnos como el hecho de crear una aplicación bonita donde puede llevar inventario, sino que el software era utilizado para cualquier área. Incluso instrumentos médicos fueron creados a través de software. Los lanzamientos que se hacían hacia el espacio, por ejemplo, todo era programado a través de software. Han visto, por ejemplo, los lanzamientos de misiles que se crearon también calculados a través de software. Entonces sí había consecuencias graves si alguna de estas aplicaciones fallaba. Entonces se empezó a popularizar todo ese proceso. Y en esos errores que se dieron, pues es donde se empezó a pensar sobre el proceso de creación. Y ahí se empezaron a hacer dos grandes grupos de metodologías de desarrollo de software. En base a eso se crearon dos grandes grupos. Están las metodologías tradicionales, las que se crearon hace muchísimos años, y están las metodologías ágiles. Ustedes van a investigar acerca de las metodologías ágiles, que son las que se usan de manera más frecuente en la era actual. Pero existían en aquel entonces las metodologías tradicionales, que en algunas empresas todavía se usan. Hay empresas que todavía utilizan metodologías tradicionales. Esta es posible distinguirlas, son, digamos, clasificaciones generales, pero dependiendo del tipo de metodología a utilizar, pueden darse otras. O sea, no necesariamente vamos a clasificarlas en ágiles o tradicionales, sino que, por ejemplo, existen otras que se le conocen como metodologías de proceso especializado, metodologías de proceso unificado, metodologías de proceso personal y de equipo, entre otras. Así que la clasificación de las diferentes metodologías no están enfocadas directamente en las tradicionales. En un principio, al inicio, pues eran las que más se utilizaban, las tradicionales, pero en alguna medida, conforme se dieron cuenta que estas podían tener pequeños problemas, o de hecho encontraron pequeños problemas en su aplicación, entonces fue que surgieron nuevas metodologías o fueron haciendo adaptaciones para tener nuevas metodologías en el proceso de desarrollo. Adicional a esto, la creación de software es muy variada. Un proyecto de software puede ser muy pequeño, como un proyecto de software puede tornarse un poquito más amplio. Por ejemplo, un software un poco más grande. Imagínense la aplicación de Amazon, el comercio electrónico que tiene Amazon. Ya han entrado a Amazon y se han dado cuenta de todo lo que tiene. Y ustedes en Amazon, si se han dado cuenta, hay pasarelas de pago, por ejemplo. Entonces ustedes pueden pagar con, creo que todavía, bueno, o sea, PayPal, no, PayPal creo que no lo usan. No, es de la competencia. Pero usan tarjeta de crédito, pueden pagar con cualquier tarjeta de crédito. No sé si ya tienen incorporado Google Pay y Apple Pay, si ya se han incorporado. Ustedes pueden pagar con un código QR, si no me equivoco, y así, esa aplicación es sumamente grande. ¿Cuánto tiempo nos podemos tardar en desarrollar una aplicación como la de Amazon? ¿Y qué pasa si la desarrollamos mal? Si en el proceso hacemos algunas malas prácticas en el proceso de diseño de aplicaciones, es una empresa sumamente grande. De hecho, Amazon, no crean ustedes de que crearon esa aplicación y ahí estaba. Tienen un departamento de desarrollo que está constantemente utilizándola. Hablemos de una aplicación más compleja.
o una aplicación también, perdón, no compleja, sino que de igual de grande. Pedidos Ya no es una aplicación pequeña. Pedidos Ya, ustedes saben que tiene una aplicación que nosotros usamos, los usuarios normales, y hay otra aplicación para el conductor, que es el que se encarga de entregar el pedido. Hay otra aplicación para el restaurante, que es el que se encarga de enviarlo a preparar lo que nosotros pedimos. Y hay una aplicación de administración general, donde digamos nosotros podemos estar cambiando precios de productos, promociones, entre otras cosas. Todo ese entorno, toda esa aplicación, todo ese proceso engloba toda una infraestructura que tenemos que planificar. Entonces, son aplicaciones bastante complejas, si lo queremos ver de esa forma. Así que, para crear aplicaciones como esas, debemos de buscar, de alguna forma, metodologías que sean muchísimo más prácticas y ordenadas en el proceso de desarrollo. Pedidos Ya no significa que no le estén haciendo actualizaciones a diario. Hay un departamento de desarrollo también que está cambiándole funcionalidades o corrigiendo errores dentro de la aplicación. ¿Alguna vez han encontrado algún error en Pedidos Ya? ¿Nunca? ¿Nunca les ha pasado nada extraño? ¿No? Una vez me llamaron 2 veces. ¿Les llegaron 2 veces el pedido? ¿Y por qué fue? ¿No dijeron por qué? Error de la aplicación. Pues no dijo nada, solo le entregaron. ¿Cómo? ¿Pagué con tarjeta? Pero 2 veces el pedido del mismo local. Del mismo local. O sea que si era su pedido duplicado. A mí me va a pasar mucho que eso, con la aplicación de Banco Agrícola. Yo quería entrar como a las 10 de la mañana, a veces a la aplicación, tienen que sacar la cosa. Y creo que ellos, bueno, todas las, ¿no? De la 1 de la mañana Hacen como mantenimiento. Es que lo que pasa es de que, no sé si se han dado cuenta que si ustedes pagan una tarjeta de crédito, hoy en algunos bancos el cargo se los aparece desde el siguiente día, de las 10 de la noche, porque empiezan a pagar los cargos. Y hasta las 6 de la mañana Se reflejan en esa aplicación. Entonces, lo que sucede es de que es como que van guardando esas transacciones del día y al final del día, a las 10 de la noche, creo yo, hacen un cierre. Entonces empiezan a recopilar todo lo que está sucediendo en el día y ya le cuadran sus transacciones. Entonces, por eso de que en algunas vacaciones los cargos aparecen hasta el siguiente día. Y en el caso del Banco Agrícola, no sé si sucede con todos, pero tiene una ventana de mantenimiento. Complicado porque pues no significa de que pues sea de noche y yo no pueda hacer transacciones. Imagínense que en una emergencia necesito enviar dinero. ¿Cómo le hago? ¿Cómo? Ir al cajero. No, pero me refiero si estoy en un lugar donde necesito enviar dinero por alguna razón. Es complicado. Entonces, no sé si, yo nunca lo he probado, no sé si con otros bancos suceda, pero es probable que sea por la ventana de mantenimiento. Y ahí pues... Solo para probar. Pero desde el sitio web, desde la plataforma de la compu, uno va de la compu, ahí sí se puede ocupar. Sí, es que yo creo que la que bloquean es la móvil. Por eso le digo. Lo que pasa es de que, digamos, si solamente tengo el teléfono, la aplicación web en el teléfono probablemente no sea tan amigable como ver en una computadora. Pero, pues son situaciones que se puedan dar. Habría que ponerle en los comentarios al Banco Agrícola que mejore esa situación. No me lo corten a alguna semana. Que a esa hora hago transacciones. Bien, de eso hablamos de las metodologías tradicionales o prescriptivas. Estas metodologías tradicionales son aquellas metodologías que surgieron durante las primeras décadas de la ingeniería de software. O sea, les mencionaba por ahí por los años 70, es donde empezaron a surgir las primeras metodologías de desarrollo de software y fueron donde se crearon este tipo de metodología. ¿Qué características tienen? Fíjense bien en qué se enfocaron. Como el problema que teníamos era la deuda técnica, o sea, el hecho de que dejáramos código mal estructurado, código no comentariado, código no hecho de calidad, entonces se centraron principalmente en la documentación exhaustiva. O sea, en otras palabras,
estaban enfocados en documentar cualquier cosa que estuviéramos trabajando, teníamos que hacer una documentación. Y de eso se trata. Básicamente las etapas que tenemos en el proceso de desarrollo de software, en el proceso de planificación, básicamente tenemos que crear diagramas, cuadros, requerimientos para casi cualquier cosa. Entonces la idea principal era documentarlo, documentar todo lo que se pueda dar. Al final de cuentas, le entregábamos al cliente una aplicación muy bien documentada, eso no había duda. El cliente tenía una información completamente clara de lo que se había creado en el sistema, pero pues eso requiere tiempo. La documentación exhaustiva requiere tiempo. Otra de las características que tienen es que en la mayoría de casos son secuenciales. ¿A qué se refieren con secuenciales? Que detallamos una serie de fases, una serie de pasos y no podemos retroceder. Tenemos que ir de principio a fin. Cuando terminamos, probablemente podemos regresar al principio para hacer el proceso de reestructuración, pero normalmente son secuenciales. Empezamos desde la primera fase hasta la última. Son estrictas y rígidas. Cuando hablamos de estrictas y rígidas, es que vamos donde el cliente, solicitamos al cliente todos los requerimientos del sistema y no aceptamos cambios. A eso se refiere. Si el cliente dice, mire, se me olvidó mencionarle que en la aplicación tenían que llevar estos nuevos requerimientos, no los aceptamos, porque en teoría ya estamos en el proceso de desarrollo. Por eso se le llama estrictas y rígidas. No necesariamente tiene que ser así. O sea, cuando nosotros visitamos a un cliente, el cliente por lo general no sabe lo que quiere. Creo que con el cliente que están trabajando ustedes, solo les dice la idea general, pero lo que espera obtener todavía no tiene ni la más mínima idea. Ustedes lo van a tener que ir orientando en el proceso para ir detallando qué es lo que van a entregar como producto final. La otra parte es realizar cambios es costoso, principalmente por eso es estricta y rígida, porque realizar un cambio, imagínense que ya estamos en el proceso de codificación, ya hicimos un proceso de planificación, un proceso de modelado de datos y decidimos en ese caso realizar un cambio cualquiera. Ese cambio representa dinero porque tenemos que retroceder en las etapas y tendríamos que ir a reestructurar todo. Entonces por eso se evita en alguna medida que se puedan realizar cambios. Todo avance debe de ser estrictamente documentado y validado. O sea, llegamos al mismo proceso de documentación exhaustiva. Tenemos que ir documentando cada parte o cada avance que hacemos dentro de la aplicación. Tenemos que ir documentando cada uno de los procesos. Y eso, como les mencionaba, lo hace más complicado. ¿Para qué tipo de proyectos es apropiado? Para proyectos con requisitos estables. Pregunto, ¿ustedes tienen claro hasta ahorita qué es lo que le van a entregar al cliente? Más o menos. Todavía no está tan claro porque pues hay cosas que tenemos que preguntarle. Pero si no sabemos exactamente con mucha claridad lo que el cliente requiere, entonces estas metodologías no nos funcionan. Porque en ese caso es sumamente importante que los requisitos con los cuales nosotros vayamos a trabajar, con los cuales vayamos a implementar, sean requisitos estables, ¿okay? Sean fáciles de adaptar. Y aquí vamos a ver la primera metodología, la metodología en cascada. Ahí les va a dar ganas de irse a echar un baño, ¿no? La metodología en cascada. ¿Por qué se le llama metodología en cascada? Es una de las primeras metodologías que surgieron hace muchos años. Deben de considerar que en una cascada el agua corre en un sentido y no regresa, ¿cierto? Al menos por medios naturales no regresa, sino que corre en un sentido de inicio a fin. Por eso se le llama metodología en cascada. Entonces, en el caso de nosotros, la metodología en cascada básicamente se trata de eso. Creamos un software en donde tenemos diferentes etapas y no hay vuelta atrás en esas etapas. En ese sentido, la metodología en cascada fue propuesta por el doctor Winston W. Royce en una conferencia en el año de 1970. O sea, si se dan cuenta, también ya es bastante vieja, si lo queremos ver de esa forma. Fue la primera metodología en tratar con el proceso de ingeniería de software, principalmente por los problemas que se venían planteando de la deuda técnica que teníamos en el proceso de desarrollo.
Y básicamente la metodología en cascada sigue un flujo secuencial donde la actividad estructural se ejecuta secuencialmente sin interacciones. Desde la primera fase hasta la última que tengamos acá, repetimos el proceso de desarrollo en cada fase de manera ordenada. Y si llegamos a la fase 4 y en la fase 4 nos dimos cuenta que nos faltó alguna información, pues esta nos permite regresar. O sea, tenemos que dar por finalizado el proceso. Entonces, esa quizás es una de las más grandes desventajas que tiene la metodología de desarrollo de software. Pero la idea original era ordenarlos. O sea, la idea original era entregar un producto de calidad. Esa era la idea original. Pero si no lo hacíamos de manera ordenada, si no lo hacíamos de manera estructurada, pues íbamos a llegar a este pequeño problema. Básicamente esto lo que hace es seguir como la misma estructura del proceso del ciclo de vida de desarrollo de sistemas, seguir todas las etapas, pero de manera secuencial. De eso se trata en este caso el modelo en cascada. Y las etapas básicamente se representan así. Está la fase de comunicación, la fase de planeación, la fase de modelado, la fase de construcción y la última que sería la fase de despliegue. Okay, son básicamente 5 etapas, 5 fases que debemos de respetar. ¿Cuál es la fase de comunicación? Donde vamos donde el proyecto y nos presentamos con el dueño de la empresa y damos inicio al proceso de desarrollo de la aplicación. Y ahí empezamos a recabar los requerimientos. O sea, básicamente hacemos las entrevistas, la visita con el cliente, preguntamos qué es lo que requiere, hacemos un listado de requerimientos, básicamente tratamos de recopilar y entender el problema que vamos a resolver. Esa es la fase de comunicación, la primera fase. Aquí, como les mencionaba, es una etapa previa donde nosotros, de acuerdo a esta metodología, deberíamos estar muy claros de qué se trata nuestra aplicación. Tenemos que decirle al cliente, o debemos de especificarle al cliente qué es lo que requiere, qué es lo que necesita. Es la primera etapa. Luego viene la etapa de planeación. En la etapa de planeación vamos a hacer básicamente procesos de estimación, procesos de programación y seguimiento. Ahí es donde creamos la parte del proceso de documentación en estas 2 etapas. Creamos el proceso de documentar cada uno de los elementos que vamos a requerir. Si en la primera etapa recuperamos o recolectamos los requerimientos, en la etapa de planeación tenemos que ordenar esos requerimientos. Ya vamos a ver más adelante, eso se le llama ingeniería de requerimientos. Tenemos que crear ciertos diagramas que le vamos a presentar al cliente para que el cliente entienda lo que le vamos a ofrecer, para que el cliente entienda lo que le vamos a dar. En ese sentido, ahí vamos a crear una estimación de tiempos. Vamos a decir, la creación del proyecto me voy a tardar 3 meses, 4 meses, 2 años, 1 año, etc. Debo de especificar el tiempo más o menos estimado que vamos a tardar para esa parte de la creación de la aplicación. Y lógicamente desde aquí también, desde un principio, vamos a planificar el monitoreo. O sea, desde aquí le vamos a decir cuál es el seguimiento que le vamos a dar al desarrollo de la aplicación. De qué manera vamos a verificar que el producto que estamos creando es el producto adecuado. Luego, en la siguiente etapa, que sería la etapa del modelado, en esa etapa ya empezamos a crear diagramas o, en ese caso, diseños de aplicaciones que le van a servir para la parte de la construcción del código. En la planeación normalmente hacemos procesos de creación de diagramas de requerimientos, por ejemplo, que nos sirven para el cliente. Pero en la etapa del modelado vamos a crear los diferentes diagramas que le sirven para la construcción del código. Donde yo les decía, donde vamos a crear diagramas entidad-relación, donde vamos a crear probablemente los casos de uso, donde vamos a diseñar en esta sección del modelado, por ejemplo, se le llama el diccionario de datos, por ejemplo, vamos a crearlo en la etapa de modelado, para que el que construya la parte del código entienda qué es lo que va a hacer. Todo esto es documentación. Si se dan cuenta, son 3 etapas del proceso de documentación. Por eso es la razón por la cual esa metodología lleva una documentación exhaustiva. Y en la parte de la construcción del código, cuando llegamos a esta parte de acá,
pues ahí codificamos. Y siempre, vean, incluimos pruebas. No podemos crear código sin probarlo. Eso es importante, hay que probarlo. En la medida de lo posible, tratar de encontrar todos los errores antes de que el producto sea lanzado. Esa es en la etapa de prueba. Hacer toda clase de pruebas que realmente garanticen que el software que estamos creando es de calidad. Y por último, la etapa del despliegue, que es donde ya hacemos la entrega de la aplicación, donde ya hacemos la parte de la asistencia, o sea, básicamente aquí ya hacemos el proceso de soporte técnico que le vamos a dar a la aplicación y un poco de retroalimentación sobre si el software funciona o no funciona. Esas son las diferentes etapas que conllevan el uso de la metodología en cascada. Si se dan cuenta, son 5 etapas o 5 procesos con los cuales podemos trabajar. ¿Cuáles son las características de este tipo de metodología? Primero, modelo clásico actualmente en desuso. Ya casi no se usa. A no ser que tengamos un proyecto muy pequeño y en ese proyecto tengamos claros qué es lo que vamos a crear, podemos usar esa metodología. Pero al caso contrario, ya es una metodología en desuso. Básicamente ha ido con el tiempo, ha sido modificada o ha sido cambiada por otras metodologías que dan mayores resultados. Los otros es que los pasos, dentro de las características, los pasos son secuenciales. O sea, en otras palabras, secuencial significa de que si estamos en el proceso de construcción, ya pasamos por los 3 pasos anteriores y no puedo regresar. Son secuenciales. A eso se refiere con pasos secuenciales. Y ese es un problema porque pues probablemente detectemos algún inconveniente ya cuando estemos en el proceso de desarrollo. O lo que les mencionaba, el cliente nos puede decir, mire, quiero agregar esta característica al software ya cuando casi vamos a entregar la aplicación. Entonces, en ese proceso tendríamos que regresar de nuevo a todo el proceso de planificación para poder hacer ese cambio. Centrado en una documentación exhaustiva, aquí es útil para aquellos que les gusta escribir. Ya han visto que hay personas que son buenísimas para documentar. Nosotros en la empresa tenemos a alguien que es específicamente para eso. Él se encarga de documentar. Y bueno, para redactar. O sea, si ustedes le dan cualquier requerimiento que nosotros necesitemos implementar para que el cliente lo entienda, pues ese requerimiento se lo convierte en un par de páginas rapidito. Lo que tal vez nosotros lo explicamos en unas cuantas palabras, y lo hace hasta con diagramas y un montón de cosas. Es bueno para redactar. Pero el problema de esta es que se centra específicamente en eso, en la documentación exhaustiva. O sea, aquí sí vamos a tener manuales o documentos sumamente grandes al momento de entregar la aplicación. Se le pone énfasis en la planificación inicial. Como nos centramos en la documentación, entonces estas 3 etapas, modelado, la planificación y la documentación, son las que generalmente nos centramos. Eso significa de que en esas 3 fases es donde obtenemos la información y por lo tanto donde tenemos toda la documentación específica. Poca adaptabilidad a cambios posteriores. Lo que les mencionaba, si el cliente quiere cambios, si en el caso, por ejemplo, el cliente dice, se me olvidó tal característica, pues en este proceso es un poco más costoso adaptar. En teoría ya nosotros tenemos claros los requerimientos desde el inicio del proyecto y ya no aceptamos cambios en el proceso de desarrollo. Aquí menciona que es apropiado para proyectos pequeños o en procesos cuya solución ha sido más que comprobada durante años. O sea, cuando ya tenemos una idea muy clara de ese proyecto que nosotros desarrollamos, lo hemos hecho muchas veces. Por ejemplo, creamos una aplicación y lo vamos a volver a repetir con otro cliente y ya tenemos una idea de cómo funciona. Entonces, en ese caso, podemos utilizar esta metodología para poder adaptarlo al proceso de desarrollo. Pero caso contrario, si el proyecto es muy grande, probablemente desconocido para nosotros, no sea la mejor alternativa utilizar ese tipo de metodología. Deberíamos utilizar metodologías que sean adaptables a los procesos de cambio. Principalmente por lo que mencionaba, el cliente no sabe lo que quiere. El cliente desconoce algunas veces
lo que realmente esperan. Entonces, probablemente porque mencionó alguien y le dijo, mire, en su computadora o en la computadora podría llevar mucho más rápido el inventario, por ejemplo. Entonces dice, pues voy a pedir un programa de inventario. Pero tal vez no tienen ni la más mínima idea de cómo se lleva ese proceso de inventarios en una computadora. Entonces él nada más dice, necesita un programa de inventarios, pero cuando le empezamos a preguntar ciertas características del proceso de inventarios, pues no tiene nada más mínima idea de cómo se hace. Entonces por eso es importante considerar otras metodologías para ese proceso de desarrollo. Ahora, esta metodología, aunque ya es vieja, está en desuso, si lo queremos ver de esa manera, ya muchas empresas casi no la utilizan, tiene sus ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, tiene una estructura muy clara. Como documentamos todo, básicamente hacemos un proceso de documentación muy exhaustiva, entonces tenemos clarísimo qué hace la aplicación. ¿Okay? En teoría sabemos de manera adecuada qué es lo que vamos a crear dentro de la aplicación. Tiene una documentación exhaustiva. Hay empresas que piden eso. Nosotros lo hemos visto algunas veces con empresas de gobierno. Hay algunas empresas de gobierno que cuando se les entrega algún tipo de proyecto de software, piden que el proyecto de software vaya sumamente documentado, que le hayamos colocado en detalle cada una de las piezas que contiene ese desarrollo de software. Incluso documentado no solamente en el manual de usuario, que es lo que normalmente les podría servir, el manual de usuario, sino documentado en el software, en la infraestructura, en qué pasa, por ejemplo, si el software que voy a instalar se daña, por ejemplo, cómo lo voy a hacer para reinstalarlo, cómo voy a hacer para recuperar datos. Todo eso debe ir detallado dentro de la aplicación porque lo piden así, documentación exhaustiva. Si nos encontramos con alguna empresa como esa, pues esta sería una metodología que podríamos implementar. La otra es fácil implementación. Pues si se dieron cuenta son 5 fases muy claras, donde ya está la comunicación, la planeación, el modelado, la parte del código y por último el despliegue. Entonces básicamente están clarísimas cuáles son las 5 etapas, no tiene demasiado. Entonces es fácil implementarla. Es fácil organizar de manera sencilla. Eso solamente en el proceso de desarrollo sabemos de que vamos a trabajar en cada una de las etapas, por lo tanto podemos colocar personal específico en cada una de las etapas de manera fácil. Y la otra es permite trabajar con personal poco capacitado. Cuando hablamos de personal poco capacitado, junior. Podemos trabajar con juniors porque pues básicamente en el proceso los vamos a dirigir. O sea, en un junior, en teoría, con una documentación muy exhaustiva, pues va a ser más fácil entender qué es lo que tienen que programar. Entonces por eso de alguna forma es una ventaja. Trabajar con personal que tiene poca experiencia. Y además de eso, tiene sus pequeñas desventajas. ¿Cuáles son las pequeñas desventajas? Inflexibilidad a cambios. Lo que les mencionaba, no puedo incorporar cambios dentro de la aplicación porque pues eso nos traería costos, nos traería reestructurar la aplicación, etcétera, etcétera. Entonces no puedo incorporar cambios, entregar cambios a esa parte. Entrega tardías. ¿Cuánto se van a tardar ustedes en entregar su software? Un año, va a ser un año. Van a tardar un año. Pero imagínense, cuando yo voy a desarrollar un software, por lo general los clientes, cuando ya lo van a desarrollar, siempre tienen una necesidad, la necesidad es para Java. Si yo voy a crear una aplicación bajo esa metodología, como estamos enfocados en documentar casi todo, eso nos roba tiempo. Por lo tanto, la aplicación es entregada de manera tardía porque pues, nos tardamos tanto en el proceso de implementación de la aplicación que normalmente entregamos la aplicación con demasiado tiempo. Hablamos de meses, años. Si van a crear una aplicación, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo aquí
en la universidad hicieron un proyecto de software, iban a implementar un proyecto en donde iban a hacer un sistema contable para la parte de la universidad, y para eso contrataron, en aquel entonces creo que contrataron programadores del mismo de la universidad. El proyecto estaba planificado para entregarse en 2 años. O sea, es un sistema contable que iba a automatizar todo el proceso que tiene la universidad, básicamente para poder registrar toda esa información. Y alguien podría decir, un sistema contable no debe ser tan complicado, pero se imagina la contabilidad que puede llevar la universidad, por lo compleja que es, por todas las variantes que pueda tener. No es una contabilidad tan simple. Así que, de hecho, pasaron los 2 años y el sistema contable no finalizó, no se terminó. Ahora lo que han hecho es contratar una empresa de terceros que les suministró el sistema contable. O sea, el sistema contable no fue creado aquí, sino que es por una empresa de terceros de un sistema ya creado. Lo que hicieron fue hacer la adaptación. Pero uno piensa, voy a crear un software y me voy a tardar 2 años. O sea, tengo que esperar 2 años para que se implemente, como que es un poquito, como que es demasiado tiempo para poder crear un software como ese. Entonces, ese es el problema con las aplicaciones, con este tipo de aplicaciones, que el proceso es lento y tedioso. O sea, en el proceso de desarrollo, como son tantas etapas, que cada una de las etapas lleva un proceso de desarrollo sumamente lento, entonces también es tedioso, porque vamos a tener que estar creando diagramas, creando documentación sobre la aplicación dentro del proceso de desarrollo. Es muy fácil tener errores cuya solución resultaría muy costoso. Lo que les mencionaba, si al principio nosotros no recuperamos o no redactamos los requerimientos de manera adecuada, cometemos algún error, digamos que lo que les mencionaba, creamos una tabla y no la normalizamos, ese error al finalizar, al entregar el producto, nos va a ocasionar serios costos, nos va a dar mayores costos en el proceso de corrección de esa aplicación. Así que, como no podemos regresar, digamos, no podemos ir hacia atrás, eso nos complica un poco más la aplicación. La otra característica es el cliente está poco involucrado. Cuando ustedes estén creando la aplicación, mi recomendación es involucren al cliente. Cuando ustedes estén creando la aplicación, traten de irle mostrando avances de lo que ustedes van a ir creando. Porque si el cliente, ustedes le llevan el producto al final, cuando ya esté terminado, imagínense de que 1 año, el cliente probablemente le diga no, pues no es lo que yo esperaba, o no es lo que yo quería, y le va a empezar a hacer observaciones sobre el proceso de desarrollo que le va a tocar reestructurar la aplicación. Ese es el problema con esa aplicación, porque nosotros involucramos al cliente en las primeras etapas, nada más en la etapa de comunicación, en la etapa probablemente de planificación, pero de ahí el resto de etapas el cliente se ignora. Entonces, en el caso, por ejemplo, si la aplicación va a tardar 2 años en el proceso de desarrollo, imagínense, probablemente involucremos al cliente en los primeros 6 meses. Vayamos y recopilemos la información en 6 meses y ahí nos desaparecemos año y medio. Y al año y medio vamos llegando con la aplicación que le decimos ya está lista. Y cuando se la empezamos a mostrar, la aplicación no era lo que realmente él esperaba. Entonces, ese proceso de no involucrar tanto al cliente provoca que el producto final no cumpla con las expectativas que el cliente tenía. Por eso esta metodología pues no es tan adecuada. La idea hoy por lo menos se maneja más que el cliente siempre esté en constante comunicación con nosotros y que le estemos mostrando avances de lo que estamos desarrollando. Y esta no es adecuada en proyectos grandes o complejos. Ya les dije de que pues, en proyectos sumamente complejos no es bueno utilizarla. En proyectos donde nosotros sabemos de que vamos a tardarnos muchísimo tiempo, no es adecuado implementar un proyecto de software. No es adecuado implementar una metodología como esta. En general, como observaciones generales para la metodología, ese es un modelo que en general no se recomienda para usar, pero que puede ser utilizado si todos los requisitos han sido especificados desde el principio. O sea, si sabemos lo que sabemos qué es lo que voy a hacer, la podemos utilizar. Y no se realizarán cambios posteriores. En otras palabras, nos cerramos. Le decimos al cliente, esto es lo que vamos a hacer, y al final le vamos a entregar el producto sin aplicarle cambios
radicales sobre la aplicación. No aceptamos que nos diga, mire, se me olvidó tal cosa, y que él quiera, en ese caso, hacerle cambios a la aplicación. También en proyectos pequeños y procesos cuya solución se ha comprobado en muchas ocasiones. En otras palabras, solamente en aplicaciones sumamente pequeñas podemos utilizar este tipo de metodologías. ¿Okay? Pero ya en aplicaciones muy grandes vamos a usar otro tipo de tecnología, vamos a utilizar otro tipo de metodologías que sean mucho más fáciles de poder implementar. Si se cometen errores en una fase, es muy costoso volver hacia atrás. Siempre estamos valorando los costos. O sea, el hecho de intentar regresar a corregir lo que previamente habíamos hecho genera costos. Entonces, en alguna medida, esos costos nos pueden ocasionar problemas a nosotros. Porque probablemente cotizamos el software en cierta cantidad de dinero y al final de cuentas no la podemos entregar. También es muy común que durante el comienzo del proyecto el cliente no sepa con exactitud lo que quiere, por lo que las metodologías preferentemente deben ser flexibles. Yo les digo, el cliente no tiene ni la más mínima idea de lo que quiere. En ocasiones, hay ocasiones en que sí, pero en ocasiones el cliente, como les menciono, alguien le dijo, haga una página web. Me dicen, mire, hágase una página web para darle publicidad a su negocio. Pregunto, ¿las páginas web funcionan actualmente para publicidad? ¿Qué es lo que funciona actualmente para la publicidad? Las redes sociales. Las redes sociales. ¿Crees una fanpage? O haces una fanpage. Hagas una cuenta en Instagram o crees una cuenta en Twitter e empiece a colocar publicidad, y eso le va a ayudar mucho a darle realce al sitio. Puede crear una página web, pero la página web la tiene que referenciar directamente desde la parte de la aplicación. Entonces, si nos dicen, mire, antes era bien común y le preguntaban, mire, ¿cuánto me cuesta que cree una página web? ¿Cuánto me cobra por cobrar un sitio web? Y le preguntan, ¿qué quiere poner en el sitio web? Fotos de local, cómo llegar, un formulario para que me contacten, cosas como esas. Hace algunos años era muy utilizado porque la gente se posicionaba en los buscadores y a través de los buscadores podía llegar directamente a la aplicación. Hoy ya no. Hoy lo más utilizado son las redes sociales. O sea, a través de las redes sociales se hace mayor publicidad. Sin embargo, las empresas siempre tienen su página web con el objeto de poder, a través de las redes sociales, decirle, si quiere más información, váyase a este. Pero ya digamos es como secundario. Lo principal es trabajarlo en ese otro lado. Entonces, en ese caso, muchas veces el cliente no tiene la más mínima idea y nosotros debemos de llegar a darle algún tipo de información. Pregunto, ¿las aplicaciones de comercio electrónico creen que funcionan? Las aplicaciones de comercio electrónico como ventas en línea, hablamos de cómo vende Simán, por ejemplo, Sí. cómo vende Viví, cómo vende, bueno, también lo hacen, Omniport, me he visto la página, bueno, puedes Lo comprar que sucede es que uno mira, hace un estudio de mercado para ver en qué lugar está más económico. uno mismo. Uno mismo. Pero ya se pusieron de acuerdo, no se dan cuenta que si buscan un teléfono, pues el mismo modelo de teléfono vale lo mismo en todas las partes. Ya están ahí. Si lo pagas contado, le bajamos $10. En todas las páginas. Y ya lo he encontrado, o sea, el mismo modelo está en oferta, ahora se ponen el 80%, el 20% de descuento y le baja a $500, por ejemplo. Y ese mismo descuento es en la otra página. Y ese mismo descuento en la otra página. Pero eso por el grupo de los Credit Commerce. Los Shack y todo eso están en. Ellos son los que la idea es que el cliente compre de alguna u otra forma. Un mes ponen en el Curazao, el otro mes en otro tropical. Y así hace. Pero por ejemplo, si se dan cuenta, esa es una parte muy importante que se ha implementado actualmente en las empresas, el comercio electrónico. Desde en línea, casi todas las casas comerciales tienen comercio electrónico. Ahora, un cliente va a llegar y nos va a decir, mire, quiero poner mi tienda en línea. Nosotros tenemos que orientarlo sobre qué cosas implica el poner una tienda en línea, qué cosas implica el poder trabajar en ese caso con ese tipo de aplicaciones. Entonces, en alguna medida, si el cliente no sabe lo que quiere, pues este método no es adecuado.
El método de cascada es poco flexible, por lo que no es adecuado para la mayoría de casos, en donde el cliente ignora lo que realmente quiere implementar. El producto final no se obtiene sino hasta el final del proceso. O sea, el cliente ve lo que va a obtener hasta que le entregamos el producto. Les pregunto a ustedes, ¿pagarían ustedes? Imagínense que, bueno, uno cuando hace un desarrollo de software, generalmente pide cierta parte de dinero por adelantado, por el hecho de generar el compromiso. Si ustedes no piden dinero adelantado, lo que sucede es que el cliente pues, les puede decir, quiero el sitio web, o quiero un sitio, una aplicación, ustedes se la entregan, oye, la termina y dicen, no, ya no la quiero, y ustedes perdieron. Entonces generalmente se hace un compromiso. El compromiso de recibir cierta parte de dinero por lo que se van a implementar. Ahora les pregunto, ¿ustedes pagarían un 30% por ejemplo de un producto que no saben cómo va a ser? Si el iPhone nuevo, sí. ¿Cómo? Si el iPhone nuevo, sí. Para vender productos de software. Si es el iPhone 9. En este caso, si la persona que nos va a hacer el software está capacitada, si tiene confiable. buen historial, es de confianza, ahí sí. Ahí sí. En ese caso, el problema es eso, que la gente va a pagar por un producto que no va a ver hasta el final. O sea, hasta que yo llegue con, si es una aplicación móvil, hasta que yo llegue con el teléfono y le diga, mira, aquí está, ya funciona, pruébela, meses después o años después, entonces le va a decir, mira, aquí está su producto porque ha pagado. Entonces, por lo general, el producto se entrega al final o el cliente lo ve hasta el final y eso pues genera ciertos conflictos. Así que es mejor llevarlo, irle mostrando avances de lo que estamos haciendo. El cliente prefiere obtener resultados visibles rápidamente. Dice, por otro lado, si ocurren errores muchas veces no se verán hasta el final del proceso. O sea, si hay algún tipo de problema, lo vamos a ver hasta que le entreguemos el producto final. Hay una variación desde la metodología en cascada. Está una que se llama modelo en B y está otra que se llama cascada incremental o modelo proceso incremental. Ya la vamos a ver más adelante, que son algunas variaciones, pero pues sí, de igual manera tienen que ver con metodologías tradicionales. En conclusión, y para más o menos finalizar con esta metodología, la metodología en cascada fue la primera propuesta que surgió para tratar con el proceso de ingeniería de software. Fue la primera, por ende en el proceso de desarrollo lo empezaron a implementar y ahí empezaron a encontrar todos los problemas que acabamos de mencionar. Y a pesar de que constituyó un esfuerzo para resolver problemas para el desarrollo de software, la deuda técnica y evitar el software delegado es un modelo de varias limitaciones, con varias limitaciones. En ese caso, lo que le mencionaba, generalmente se puede dejar deuda técnica porque pues entregamos productos al final, entre otras cosas. Entonces eso puede generar inconveniente. Y en términos generales se recomienda solo su uso en proyectos pequeños en donde la solución haya sido más comprobada y donde los requerimientos no sean modificados, que es bien raro. O sea, que el cliente desde un principio tenga bien claro lo que requiere es muy raro. Generalmente el cliente en un principio tiene una idea vaga que se va materializando conforme nosotros estamos conversando con él. Conforme nosotros le preguntamos, y lo sentamos, y lo asesoramos, básicamente aterrizamos en la propuesta que el cliente requiere. Pero antes es bien difícil, entonces en alguna medida, cuando vayamos a utilizar esta metodología, si la vamos a implementar, consideremos esas cosas. Si sabemos exactamente lo que requiere y sabemos que el proyecto es pequeño, pues se pueden usar. Caso contrario, vamos a usar otro tipo de metodologías que se encuentran ya probadas en el mercado. Bien, con eso hablamos ya de la primera metodología. En la próxima clase vamos a hablar de otras metodologías que son también metodologías tradicionales, pero que todavía se utilizan en la actualidad, que son mucho mejores a las que acabamos de mencionar. Las metodologías se pueden mezclar con otro tipo de metodología, puede ser una mezcla de ambas. Sí, ya vamos a ver más adelante que, por ejemplo, a esa metodología en cascada hicieron unas adaptaciones y crearon, digamos, una mezcla y crearon otro tipo de tecnología, otro tipo de metodología. De hecho, lo que les mencionaba, si por ejemplo la empresa requiere documentación exhaustiva, puede utilizar esta metodología y combinarla con otra, para ir haciendo combinaciones y entregar un producto final.
Bien, voy a pasar lista.